Buenas tardes, amados hermanos. Ya estamos llegando casi ya a fin de año. Por la gracia del Señor, Él nos ha sostenido hasta aquí. Él nos ha manifestado y mostrado su gran amor y misericordia, cuidando de nuestras vidas, dándonos fortaleza en el momento de debilidad, dándonos consuelo en los momentos difíciles, animándonos en todo momento, exhortándonos y disciplinándonos constantemente, porque así Él manifiesta su gran amor para con nosotros. Estoy seguro, absolutamente seguro, que Dios está cuidando de su iglesia. Y en el tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir hoy, con mayor razón el Señor está con nosotros. Él ha prometido estar todos los días hasta el fin del mundo, dice su palabra allá en el capítulo 28 de Mateo. Así que, a propósito de la palabra del Señor, hoy vamos a estar siguiendo nuestro estudio en el libro de Efesios, o en la carta más bien, de Efesios, en el capítulo 4, verso 17 en adelante. Así que vamos a orar para comenzar el estudio. Señor, te damos tantas gracias, porque podemos orar a ti, porque tu palabra dice que debemos orar sin cesar, porque tú nos prometes, Señor, darnos aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando nosotros expresamos lo que estemos viviendo, cuando conversamos con usted, Señor, cuando le contamos todo lo que estamos viviendo, cuando clamamos a usted, sabemos que usted nos oye y podemos descansar y confiar en esa verdad. Ahora, Señor, le pedimos que nos abra el entendimiento para poder seguir, Señor, estudiando tu palabra, para que tu palabra, Señor, pueda transformar nuestra vida, para que tu palabra pueda animarnos, edificarnos, consolarnos, Señor, y llevarnos a Cristo. Señor, te honramos y te glorificamos. Sé tú con nosotros, Señor, donde ahí está cada hermano, en su casa, en su lugar de descanso, quizás en el trabajo, escuchando, Señor, esta meditación de tu palabra, este estudio, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, el estudio que nos toca hoy ver a continuación es el estudio número 8 del libro que estamos viendo, en el libro de Efesios, perdón, en la carta de Efesios, capítulo 4, verso 17. Se llama Creciendo en Santidad. Y a propósito de crecimiento, queríamos contarles a ustedes, amada iglesia, que nuestra hija Josefa ya hace poco cumplió 10 años. Nuestra hija menor cumplió 5 años hace muy poco, en junio, el 18 de junio. Y ahora, hace poco, supimos que estamos esperando un nuevo integrante de la familia. Así que va a crecer la familia. Y gloria al Señor por eso. El Señor ha sido bueno para con nosotros. Queríamos contarles esta muy, muy, muy buena noticia a ustedes, para que se alegren también con nosotros y puedan estar orando también por aquello. Así que bien, quisiera comenzar este estudio contándoles un poco que, a propósito de nuestra hija mayor, la Josefa, que está muy grande, ya me está llegando hasta acá, está creciendo, pero demasiado. Ella un día me dijo: papá, yo quiero aprender a manejar. Y yo le dije: todavía no estás capacitada para manejar. Cuando tengas cierta edad y puedas cumplir un examen, dar un examen, a los 18 años creo, vas a poder sacar tu licencia de conducir y vas a poder manejar, si Dios así lo quiere. Pero papá, yo quiero manejar ahora. No estás capacitada. A lo largo de una conversación bien intensa, logramos que ella entendiera con mi esposa y estuvo tranquila. Escuchó la argumentación y quedó tranquila. Un poco triste porque ya quería manejar, imagínense, 10 años y ya quiere manejar. Pero el tema es el siguiente a propósito de la enseñanza. Dios nunca nos va a pedir algo en lo cual nosotros no estemos habilitados o capacitados para hacer. ¿Por qué digo esto? Porque la carta de Efesios capítulo 1, 2 y 3, el apóstol Pablo está aclarando, está enseñando el Evangelio y todos los beneficios que el Evangelio trae. Ustedes han sido llamados por Dios
Ustedes han sido escogidos antes de la fundación del mundo. Ustedes han sido adoptados por medio de Cristo. Ustedes han sido llamados a ser parte de la familia del Señor. Ustedes, sus pecados han sido perdonados por medio de Cristo. Ustedes están en Cristo, en la realidad de Cristo. Por lo tanto, de acuerdo a esa verdad del Evangelio, ustedes deben vivir. Y en el capítulo 4 en adelante, Pablo comienza a decir, ya, bueno, ahora que ustedes están en Cristo, deben vivir de esta manera. Y no solamente eso, sino que Pablo les dice, deben vivir de esta manera porque estas son las motivaciones por las cuales deben vivir. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Bien? Pablo quiere que sus oyentes principales, y digámoslo así, los oyentes a los cuales Pablo le escribió originalmente, Pablo quería que ellos entendieran que podían vivir una vida digna de la nueva naturaleza que ellos ya tenían. Esa naturaleza de ser hechos hijos de Dios, de ser hijos de Dios. Y la pregunta que usted y yo no podríamos hacer entonces, ¿qué significa vivir una vida de santidad? ¿Qué significa vivir una vida de santidad? Bueno, principalmente podríamos reflexionar mucho rato con respecto a eso, pero vivir una vida de santidad es amar a Dios, querer obedecer al Señor, querer rendir nuestra vida al reino de Cristo, rendirnos al señorío del Señor, constantemente. Entonces podríamos hacernos la siguiente pregunta. ¿En qué se diferencia entonces los cristianos de los no cristianos de acuerdo al verso 17 al verso 24? ¿En qué se diferencia un cristiano de un no cristiano de acuerdo a estos versos? Voy a leer en la Reina Valera, verso 17 del capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Si notamos algo aquí en este párrafo, en estos versos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, casi 8 versos, no me equivoco, vamos a notar principalmente que hay una idea central, que la diferencia de los creyentes y de los no creyentes es su manera de pensar. Los no creyentes piensan solamente en suplir sus necesidades. Piensan, dice la Biblia, que tienen una mentalidad, andan en la vanidad de su mente, que tienen el entendimiento entenebrecido. En cambio, los creyentes aprendieron de Cristo, escucharon el Evangelio, están constantemente escuchando la verdad del Evangelio y están siendo enseñados por el Señor. Por lo tanto, ahora pueden ser renovados en su mente para vestirse del nuevo hombre a la imagen de Jesús. Fíjense que nuevamente vemos cómo la enseñanza del Evangelio es crucial para que los creyentes puedan llevar una vida de santidad. La enseñanza del Evangelio. Esto es interesante porque Pablo está usando una ilustración: despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre. Usted y yo constantemente, y todo el mundo, casi todos los días, nos cambiamos ropa.
nos bañamos y nos sacamos la ropa sucia y nos vestimos de una ropa nueva. Pablo está haciendo esta ilustración para mostrarnos que cada día estamos siendo transformados y renovados en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir, porque el Espíritu de Dios está obrando en nosotros como creyentes a través de los medios de gracia. Por eso son importantes la meditación en la Biblia, la lectura bíblica, la oración, ejercicios, disciplinas espirituales tan vitales para nosotros y que ciertamente las olvidamos y las dejamos. Hoy es tiempo de retomarlas, si es que las has dejado. Por lo tanto, del verso 25 en adelante, si tuviéramos que agrupar estas prácticas que vamos a ver ahora, estas órdenes y motivaciones, si las pudiéramos agrupar, dándole el énfasis que el apóstol Pablo le da, formaríamos algunos grupos. Primero, en el verso 25, Pablo está hablando, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y ahí está hablando que Pablo está mencionando de que hay un porcentaje, una forma en la cual el cristiano vive en santidad. Pablo menciona una manera de hablar que sea verdadera, hablar la verdad en amor, que sea edificante, que sea pura, que sea apacible. En el verso ustedes lo pueden ver, verso 25, verso 29, verso 32. Y en el capítulo 5, el verso 4 y el verso 6 pueden buscarlo ahí también. Pero también Pablo está mostrándonos que una vida de santidad también tiene que ver con el carácter del creyente. Con el carácter del creyente. En el verso 26, por dar un ejemplo, dice, airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Habla del carácter, de una manera de hablar, del carácter del creyente, pero también en el capítulo 5 del verso 3 y el verso 5 nos habla también de la pureza del creyente en materia de sexualidad y en materia de generosidad. Bien, si ustedes se dan cuenta en esto, en estas características que Pablo está mencionándoles a sus oyentes, y si ponemos atención en esto, verán que casi todos los mandatos que Pablo está dando aquí van acompañados de una razón. Ustedes lo pueden observar, ahí pueden parar el video. Todos aquellos mandatos van acompañados de una razón y que tiene que ver con la obra de Dios en el Evangelio a favor de ellos. Llamémoslo a esto la motivación. Es la motivación. Por lo tanto, Dios nunca nos va a pedir, nuevamente debo insistir en esto, en la centralidad de la lección, Dios nunca nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer. ¿Ya? En Marcos capítulo 12, verso 30 y 31, déjeme buscarlo, aquí lo tengo, Marcos 12, verso 31, justo pasó un motoquero por acá afuera, pero no se distraiga. Capítulo 12 de Marcos, el verso 30 y 31, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Se dan cuenta entonces? Todos estos mandatos tienen que ver con esto, con el Señor Jesucristo. Pablo no está inventando la rueda. Pablo no está inventando una nueva teología. Pablo está hablando lo que Cristo ya habló. Es más, Pablo está hablando lo que en el Antiguo Testamento también estaba, los 10 mandamientos. Nuestra relación con el Señor y nuestra relación con el prójimo. A continuación vamos a ver aquello que estoy mencionando. Entonces vamos a ver una tabla. Usted puede buscar en su manual que tiene, en su manual de este estudio, una tabla que aparece y vamos a estar viendo los mandatos y las motivaciones. Es una ayuda visual muy interesante, búsquela, y si no, preste atención ahí en su Biblia. Yo voy mencionando pasajes bíblicos y las razones. Pablo está mandando a vivir, no vivir
ni pensar como los no creyentes. De hecho, es más, en la versión PDT, fíjense qué interesante lo que dice. En el verso 17, lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Fíjense Pablo, cómo le está hablando. ¿Cuál es esa advertencia que es del Señor? Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. ¿Se dan cuenta? Pensamientos inútiles, o por la vanidad de su mente, por su entendimiento entenebrecido. Ese es el mandato. No vivan pensando como los que no tienen a Cristo. Aquellos que están sin Cristo piensan de una manera solamente para ellos. Piensan que esta vida es lo más importante. Piensan que vivamos y comamos porque esta es toda la vida, no hay otra. Preocupémonos por nosotros. Queramos consumir, queramos tener cosas, conquistar, ser mejor que el vecino, porque esa es nuestra manera de vivir. Engañemos a otros, mintamos a otros, no me importa, y la manera del mundo de pensar es egoísta, es consumidora. Pablo está diciendo, no piensen ustedes así. ¿Y cuál es la motivación? Porque esa no fue la enseñanza que ustedes recibieron, el verso 20. Esa no es como Cristo les enseñó a vivir. Otro mandato, dejar la mentira y hablar con la verdad. Eso está en el verso 25. Verso 25, versión PDT dice, así que dejen las mentiras y díganse siempre la verdad unos a otros. ¿Se dan cuenta con el mandamiento que leímos en Marcos, capítulo 12? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, dejen de hablar mentira con su prójimo y hablen la verdad en amor con su prójimo. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Esto es muy interesante y aquí me quiero detener un poco. Esto significa que debemos hablar la verdad y dejar la mentira porque somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Y por qué somos miembros del cuerpo de Cristo? Eso significa que Dios nos amó antes de la fundación del mundo. Somos miembros del cuerpo de Cristo porque Él nos escogió para ser su pueblo santo, que envió a Jesucristo para que muriera por nuestros pecados. Él nos llamó por su Espíritu y nos hizo parte de esta familia. Entonces, por esa razón, deja de mentir, dice el apóstol Pablo. Interesante. Otro mandato. Airaos, pero no pequéis. Es un poco extraño esto en realidad. ¿Me puedo airar sin pecar? Y también el verso 26 dice, en la versión PDT dice, no permitan que la ira los haga cometer pecados. Que la noche no los sorprenda enojados. No les den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote, o no deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis, dice la Reina Valera. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Interesante eso. ¿Por qué? Nuevamente, verso 25. Porque somos miembros. La lección pasada, nuestro hermano Sebastián nos comparte. Porque somos miembros los unos de los otros. No se enojen, no den lugar. Ahora hay dos tipos de ira acá, en este sentido. Airaos, o sea, podemos airarnos, pero ¿en qué sentido? Ustedes lo sabrán. Muchos se pueden molestar o muchos de nosotros podemos estar indignados, por ejemplo, con las injusticias que vemos, ¿cierto? Eh, por la corrupción que podemos ver. Podemos estar indignados. Si eso es del Señor, podemos hacerlo. Tiene su cierto punto, tiene su cierto límite. Podemos orar por eso y podemos levantar nuestra voz siempre y cuando, creo yo, no perdiendo de vista el Evangelio. Que nuestra lucha no sea una lucha partidista, sino que nuestra lucha sea el Evangelio. Sino que nuestra protesta sea el Evangelio, sea el reino del Señor. Sea llamar a todos aquellos al arrepentimiento y a la fe, sea mostrar a Cristo, ¿cierto? Entonces podemos enojarnos, sí, ciertamente, tiene un límite, pero hay otro enojo o ira que el apóstol Pablo nos menciona aquí que es peligroso y que no debemos hacerlo.
no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿En qué sentido Pablo está diciéndonos que eso es peligroso? ¿Puedo enojarme sin pecar? Claro que sí. Pero ¿puedo enojarme y pecar en qué sentido? En que ese enojo pase al odio, que ese enojo pase al rencor, que esa ira pase al resentimiento, que esa ira pase a la indiferencia. De esa manera podemos dar lugar al diablo. Que el diablo puede usar a aquellos que la ira los tiene consumidos, que el resentimiento los tiene consumidos, que la indiferencia, la amargura y el rencor. Puede usar el diablo a aquellas personas, incluso a aquellos hermanos, para traer división a la iglesia, para traer contiendas a la iglesia, para perturbar la paz de la iglesia y la unidad de la iglesia. Ojo con eso. Cuando debamos perdonar a un hermano, tengamos un conflicto, llamémoslo. Necesito hablar contigo, necesito decirte la verdad. Esto pasa en mi corazón. Perdóname si estoy mal, o esto fue lo que me pasó contigo. Hablemos la verdad en amor, oremos unos por otros. Eso trae salud a la iglesia, eso trae avivamiento a la iglesia, eso trae salud a la iglesia. Porque somos el cuerpo de Cristo. Bien, ustedes pueden ver en el cuadro y seguir avanzando. Paren de robar, dice en el verso 29. Si no, ¿y cuál es la motivación? La motivación es para que puedan dar generosamente a otros. Eso está en el verso 28, ustedes lo pueden ver. No roben, ¿cierto? Verso 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Cuál es la motivación? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Fíjense, esto también es interesante, porque Pablo está sacando la centralidad de nosotros, la atención de nosotros. Los que robaban ya no roben más, sino que trabajen ahora para servir a otros, para ayudar a otros. La motivación ahora ¿en qué está? En servir a otros, en sacar la mirada de nosotros mismos y ponerla en otros. En el verso 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Esto también es hermoso, hermanos. La palabra corrompida aquí en el verso 29, ninguna palabra corrompida, es una palabra que se usa para definir una fruta podrida. Imagínense una fruta prohibida. Cuando uno ve, o sea, podrida, la ve y la quiere botar al tiro. Nadie va a querer, oh, qué rica la fruta, me la voy a comer. ¿Cierto? Porque me puede hacer daño, porque no va a estar, no es gustosa al paladar. Lo contrario a decir palabras, llamémosle así, podridas, digan, palabras para edificación. ¿Cómo sería si consagráramos nuestras palabras, nuestras bocas, solo para edificar a otros? ¿De cuánta bendición seríamos para otros? A propósito, ahora que muchos nos necesitamos, hay muchos hermanos que están solos, que hay muchos hermanos que están padeciendo necesidad, que necesitan la edificación del cuerpo de Cristo. A propósito, cada uno tenemos dones, el Señor nos ha dado dones y esos dones no son suyos. O sea, en cierto sentido sí, el Señor nos dio, nos regaló, pero son para la edificación del cuerpo de Cristo. Son para el beneficio de otros. Que es interesante también eso. Piensa en eso también, aunque tiene que ver con la lección pasada que Sebastián nos compartió, pero está todo ligado. Por eso, fíjense que por eso el texto dice a fin de dar gracia a los oyentes. No gracias, dice a fin de dar gracia a los oyentes. Por esa razón tenemos que ser instrumentos de la gracia de Dios para nuestros hermanos. Ustedes pueden seguir ahí trabajando en la lista esa. No me quiero extender. Creo que con esa explicación está bien.
Y la última pregunta que veremos. ¿Qué tienen en común las motivaciones de Pablo? ¿Qué tienen en común? Lo que tienen en común es la identidad o la nueva identidad que los creyentes tienen, que obtuvieron al recibir el Evangelio. Ojo, que estas motivaciones no son por ningún motivo, o estas motivaciones o estas órdenes de no robar, de no mentir, de no airarnos de manera pecaminosa, no son méritos para nuestra salvación. La motivación para no mentir no es porque me voy al infierno. La motivación es porque soy parte del cuerpo de Cristo, porque el Señor me ha dado una nueva vida, porque yo debo hablar la verdad en amor, porque el Señor me ha unido en cuerpo y alma a la iglesia y estoy ligado a mis hermanos hasta la eternidad. Por esa razón debo perdonar. Por esa razón no debo albergar orgullo, odio, rencor ni indiferencia en mi corazón. Debo perdonar. Por lo tanto, en este sentido, las razones de por qué debo responder favorablemente a estas motivaciones que Pablo está dando, o que el Señor nos está dando a nosotros, la razón es que yo no voy a mentir, no voy a hablar mal de mi prójimo, no voy a airarme hasta el punto pecaminoso. ¿Por qué? Porque esa vida, esa nueva vida es consecuencia de haber sido salvado por gracia. No son méritos, son consecuencias. Así que por eso más adelante uno puede llegar a una supuesta contradicción en el verso, en los últimos versos. Dice en el verso 5 del capítulo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es decir, lo que Pablo está diciendo ahí, que aquellos que practican de esa manera, aquellos que viven como demostrando que no han sido salvados, es porque no tienen una nueva vida en Cristo. Es porque no son parte del pueblo de Dios. Porque aquellos que han sido salvados por gracia, aquellos que son parte del pueblo de Dios, aquellos que son parte de su pueblo, de su iglesia, están siendo transformados constantemente, están cambiando, su vida está cambiando por el poder de Dios. ¿Sí? Su vida está cambiando a través del arrepentimiento, de la fe, constantemente. Bien, apliquemos esto ya para terminar. ¿Qué debería generar en nosotros saber que nuestra vida de santidad depende de cuánto conocemos y experimentamos la obra de Dios en Cristo? En otras palabras, mientras más profundizamos en el Evangelio, mientras más profundizamos y dependemos del Evangelio, profundizamos en las verdades del Evangelio, nuestra vida va a vivir en santidad. Va a crecer en santidad, como se llama la lección. Tenemos algunos desafíos, usted y yo, de cambiar muchas cosas en nuestra vida. Dependamos de la gracia del Señor. Seamos obedientes a la palabra del Señor. Roguemos y clamemos al Señor que nos cambie. Que no queremos vivir una vida mediocre, una vida lejos del Señor. Roguémosle al Señor para que el Señor cambie nuestra vida, nos dé pasión por su Evangelio, nos dé pasión por su palabra, nos dé pasión por la misión de la iglesia, por avanzar, por crecer, por amar al Señor y por amar a su iglesia y por predicar su palabra. Pidámosle al Señor en oración. Voy a orar y terminamos. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos meditar en tu palabra. Gracias porque ella, tu palabra, Señor, es poderosa. Penetra hasta nuestro corazón, Señor. Nos convence de pecado, pero también nos anima, también nos edifica, también nos fortalece. Permite, Señor, que esta clase sea de bendición para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Espero estén bien.